Bueno, lo primero de todo, queríamos agradecerles el que hubieran decidido pasar estas horas del día de hoy con nosotros. Es para nosotros un verdadero placer poder contarles y compartir con ustedes estas nuevas herramientas que hemos creado. En mi caso voy a hablar de una herramienta para el análisis de los requisitos del Código Técnico de la Edificación con CEX. He dividido mi presentación en tres partes. Una primera parte con una breve introducción, que ya verán cómo se va a repetir todo lo que nos han ido diciendo los ponentes a lo largo del día de hoy, pero con una visión un poco especial. Quería aprovechar para recordarles de una forma muy rápida cuáles son los requisitos del Código Técnico de la Edificación desde el punto de vista práctico y cómo estos requisitos se pueden integrar después a la herramienta de CEX. Y al final, a mitad de mi ponencia aproximadamente, voy a salir de la presentación, voy a abrir un caso cualquiera en CEX y vamos a empezar a tocar cosas para que puedan ver cómo se maneja. Bueno, efectivamente, como ya se ha dicho, tenemos unas necesidades derivadas del sector residencial muy elevadas. Los edificios son los responsables de la mayor parte de los impactos ambientales que se generan en el planeta. Un tercio de los recursos naturales se consumen en el sector de la edificación. Es que el 40% de la energía, como nos comentaban los anteriores ponentes, ese consumo se produce en el sector de la edificación. También aparecía esta gráfica, la mitad de ese consumo se produce en calefacción y refrigeración. Por lo tanto, es esta parte la que mayor potencial de ahorro tiene. No entro más en detalle. Sí que he cogido algunos casos particulares porque yo me quería comparar con mi casa y con mi coche. Llevamos viendo los ejemplos de la casa y del coche, entonces yo quería hacerme esa comparación a ver cómo estaba. Este es un informe que he sacado de IDAE donde nos da los consumos medios por vivienda en España. Es el análisis del consumo energético del sector residencial en España y entonces, evidentemente, dependiendo de la zona climática en la cual se encuentra el edificio, vamos a tener unos consumos u otros. Pero bueno, yo me gustaría que se fijasen de momento en que la media son 10.000 kWh metro cuadrado año, 10.000 kWh el consumo de un edificio medio en España. Me he dado cuenta que estoy dentro de la media, algo que ya sabía. Bueno, y es que la eficacia en el sector residencial, además de ser una oportunidad global como país para reducir la dependencia energética que tenemos como país, que nos decían anteriormente que era del 80%, es una oportunidad individual de cada una de las familias. Dedicamos mucha parte de nuestro esfuerzo económico a llegar a las condiciones de confort en el interior. Un hogar medio consume unos 10.000 kWh. Lo hemos visto en el informe del IDAE. Esto lleva unos importantes esfuerzos para mantener el interior de nuestras viviendas en un confort. Luego van a ver mi casa. Y evidentemente esto da lugar a apariciones de pobreza energética. Este es mi coche. Iba a haber cogido el de mi mujer, que es más nuevo, pero como es del grupo VAG, Volkswagen, Audi y tal, no me pareció muy propio. Entonces he cogido el mío, que es el que utilizo habitualmente, y es este. Y es que efectivamente, nos lo decían los anteriores ponentes, cuando comparamos la tecnología que integra un automóvil, mi coche me costó 18.000 euros. Me compré además el coche al mismo tiempo que la casa. Por la casa pagué, ya no quiero pensarlo, pero bueno, creo que unas 20 o 30 veces más, aquí en Madrid. Y cuando comparo la tecnología de mi coche y cuando llego a mi casa, es que los resultados son sorprendentes. Desde el punto de eficiencia energética, yo voy en mi coche y sé lo que consumo en cada momento. Y ya no solo eso, hoy en el sector de la automoción esa evolución ha sido tan grande que tenemos en la cabeza que el indicador de consumo de un vehículo y de eficiencia son los litros a los 100. Y si yo les digo que mi coche, que es verdad, consume 5,9 litros a los 100, pues todo el mundo tenemos un rango de magnitud. Si le digo que mi casa son 115 kWh metro cuadrado año, es muy posible que no sepamos de balancear. Y es que además en mi coche, pues yo puedo ir a una temperatura y mi acompañante a otra. Y cuando me vendieron el coche hace, pues eso, en el año 2003 que me compré el coche y la casa, fue uno de los argumentos de venta que utilizó el comercial. Me dijo, Nicolás, este coche consume muy poco, 5,5. Entonces yo me desperté, despertaba mi interés y efectivamente cuando comparé entre un coche y otro, pues comparaba el consumo. Yo como me dedicaba a esto, cuando le fui a preguntar al constructor cuánto consumía la casa, se me quedó mirando así y como yo insistía que cuánto consumía y cómo estaba aislada, yo trabajo en el tema de los aislamientos, pues llegó un momento el constructor, en aquella época se vendía todo, que me dijo, mira Nicolás, si te interesa la vivienda la compras y si no déjame, que tengo mucha cola, tal cual, me lo dijo tal cual. Entonces yo nunca pude saber cuánto consumía mi casa hasta ahora que empecé a manejar los programas. Bueno,
Pues efectivamente la tecnología que tiene mi casa, les aseguro que lo máximo yo creo que es el videoportero y poco más. Bueno, mi coche consume 5,9 litros al 100. Quería hacer un ejemplo y comparar lo que consume mi casa con mi coche. Entonces, no sé si recuerdan, hace unos años desde el Ministerio se establecieron un plan de medidas urgentes de ahorro a la eficiencia energética, donde entre otras cosas lo que hicieron o lo que se hizo fue rebajar el límite de velocidad en autopistas y autovías de 120 a 110. Y esto tenía una explicación racional y desde el punto de vista de eficiencia energética. Bueno, pues yo me he cogido que un vehículo medio hace 23.980 kilómetros al año de ese informe, que es lo que ponía en ese informe. Más o menos son los kilómetros que hago yo. Pero quería coger algo que fuera representativo. Y claro, cuando la siguiente pregunta que me dice, ¿cuánto consume su casa? ¿No? Entonces, yo sí que quiero enfatizar en el tema de los indicadores y los kilovatios hora, porque toda la normativa que vamos a ver ahora está focalizada a estos indicadores, que son de consumo. Evidentemente, si la Directiva 2010/31 UE nos dice que en el 2020 todos los edificios tienen que ser de consumo de energía casi nulo, pues tendremos que hablar de esos indicadores, de los indicadores de consumo, y es lo que recoge toda la modificación del Código Técnico de la Edificación y además se alinea con los indicadores que ya teníamos en la certificación energética de edificios. Bueno, pues mi casa consume 13.200 kilovatios hora al año. Entonces aquí en este gráfico me he representado lo que consume mi coche si hago al año 5.000 kilómetros, 6.000, 9.000, 12.000, y he representado lo que consume mi casa. Y me he dado cuenta, y estoy en la media, que una vivienda consume lo mismo o más que un coche. Cuando yo al principio nunca lo pensé. Tengo mi imagen de que pues me puedo gastar 1.500 euros o 1.200 euros de gasoil al año, pero no tenías que en calefacción y refrigeración me gastase eso. Entonces la primera de las conclusiones es que mi casa consume más que mi coche, que no lo sabía. Y efectivamente, como nos comentaba el primero de los ponentes, todo esto se ha traducido en la convergencia hacia unos indicadores de consumo. Consumo de energía primaria procedente de fuentes no renovables o emisiones de CO2. No les voy a hablar de esto porque ya hemos hablado, pero todo lleva a la meta del año 2020, esa directiva que nos dice que a partir del 31 de diciembre de 2018 para edificios públicos y 31 de diciembre de 2020, todos los edificios que hagamos tienen que ser de consumo de energía casi nulo. Y aparece esto en los indicadores. Hemos pasado, por lo tanto, de los indicadores como la CAP/G o la transmitancia térmica de los elementos constructivos a hablar realmente de indicadores. Y hablando de tecnología, alineados, yo creo que está muy alineado con el tema de Carlos López Jimeno, no tiene nada que ver, pero bueno, a mí el otro día vi esta imagen y es que me sorprendió mucho, porque yo me considero joven, aunque mucha gente me dice que no, pero yo me considero joven, pero es que los cambios que estoy viviendo son brutales, y en el sector de la edificación no los he llegado a ver. Pero esta fotografía fue tomada en el año 2005, no sé si es capaz de identificar dónde fue tomada, yo no, cuando la vi. Pero fue tomada en Roma, en el nombramiento del Papa Benedicto XVI. 7 años después, o 8, no sé bien, hubo un nuevo papa, esto de la fumata blanca y todas estas cosas. Les voy a mostrar una foto tomada en el mismo sitio 7 años después. El cambio tecnológico que ha representado el sector para nuestras vidas de las telecomunicaciones es brutal. Pero es que 7 años. El tema de la tecnología de los automóviles pues ha tardado un poco más, porque yo me acuerdo cuando mi padre se compró el coche, pero es que ha sido brutal. Entonces parece que luego me dicen que con esos discursos parezco una persona no joven, que me creo joven pero no lo soy, pero efectivamente esto para mí ha sido algo terrible. El otro día dando clases en la universidad lo mismo, los alumnos toman apuntes con el móvil, hacen fotografías, comparten los archivos, las redes sociales. Es una evolución espectacular. Pues bueno, eso en el sector de la edificación todavía no lo hemos visto. Si me permiten, antes de que abra el programa, a modo de recuerdo, en el año 2013, como todos ustedes saben, se publicó la Orden 1635 del Ministerio de Fomento que modificaba o actualizaba el documento básico de ahorro de energía. Este documento limita la demanda energética de los edificios y el consumo, nos lo comentaba Edurne antes, en función de la zona climática en la cual se encuentra el edificio y el uso previsto del mismo. Madrid es una zona de 3. Me voy a referir en todos mis ejemplos a la zona de Madrid. Entonces, el Código Técnico limita, por una parte, el consumo de energía primaria procedente de fuentes no renovables y, por otro lado, la demanda energética de calefacción y refrigeración. La parte de consumo de BH0 es aplicable a edificios nuevos y ampliación de existentes, mientras que la parte de la limitación de la demanda, además de ser aplicable a ampliación de existentes era el consumo, mientras que la limitación de la demanda es aplicable a nuevos y existentes. Es decir, en todas las rehabilitaciones vamos a tener criterios de eficiencia energética.
El DBH0 de consumo nos limita el consumo de energía primaria procedente de fuentes no renovables, de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, y iluminación para sectores distintos al residencial. Por lo tanto, vamos a tener esa limitación y vamos a tener que realizar ese cálculo. En el caso de la demanda, el DBH1 nos limita la demanda de calefacción y refrigeración. Vamos a tener que calcularla. También nos limita las descompensaciones térmicas y también tenemos que hacer el cálculo de condensaciones. Eso son todo lo que vamos a tener que justificar. En el caso del consumo, en el uso del residencial privado, como les comentaba, pues tenemos limitaciones para edificios nuevos. Como todos ustedes saben, por ejemplo, un edificio en la Comunidad de Madrid, su consumo está limitado a 60 kWh metro cuadrado año. Después hay que tener en cuenta este factor de corrección, pero bueno, supongamos un edificio de 3.000 metros cuadrados de superficie útil, pues la limitación sería 61 kWh metro cuadrado año y tenemos que calcular este valor de demanda. Para edificios de otros usos, como nos comentaba Edurne, se toma como referencia la calificación energética, que tiene que ser B o superior. Por lo tanto, como técnico proyectista, tenemos que calcular para un edificio nuevo y para justificar el DBH0, tanto el consumo como la demanda que vamos a ver ahora, que es el caso de la demanda. En edificios nuevos, el Código Técnico de la Edificación limita la demanda tanto de calefacción como refrigeración. Tenemos una demanda de calefacción, por ejemplo, nos tenemos que ir a la tabla. En el caso de Madrid, un edificio de 2.000 metros de superficie útil, pues la demanda serían 27 más 1, que es el resultado de ese factor de corrección, pues 28 kWh de demanda límite. Y eso lo tenemos que calcular y justificar. En cuanto a la demanda de refrigeración, tenemos 15 kWh metro cuadrado año para las zonas climáticas 1, 2, 3 y 20 para la zona climática 4. Y además tenemos que justificar la tabla 2.3 de limitación de descompensaciones, que es muy sencillo porque esa es elemento a elemento y evidentemente es comparar con unos valores de transmitancia térmica. O sea que el primero de los grandes cambios que supone esta orden, la orden 1635 del 2013, es que desaparecen totalmente los métodos simplificados, dejamos de hablar de transmitancias térmicas máximas como venía ocurriendo históricamente y empezamos a hablar de indicadores de eficiencia energética como pueden ser el consumo de energía primaria procedente de fuentes no renovables, calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria, iluminación, demanda, emisiones de CO2, etcétera, etcétera. En el caso de la demanda para otros usos, en el caso de edificios nuevos, pues hay que compararlo con el edificio de referencia, que ya comentó el anterior ponente, y en este caso, para que cumpla este requisito, pues nuestro edificio debe de tener un porcentaje de ahorro de demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración, como el que ven aquí, y tendríamos que calcular igualmente. ¿Qué es lo que ocurre en edificios existentes? Para edificios existentes tenemos la misma exigencia tanto en uso residencial privado como en otros usos. Entonces aquí el legislador lo que hace es, efectivamente, y ya viniendo a la directiva 2010-31V, es clasificar la rehabilitación en dos grupos. Grandes rehabilitaciones, aquellas que se renuevan más del 25% de la Volvo 20, o pequeñas rehabilitaciones. En ambos casos vamos a tener requisitos diferentes. Cuando estamos en una gran rehabilitación, el Código Técnico establece que tenemos que cumplir la demanda conjunta de calefacción y refrigeración de nuestro edificio tiene que ser menor a la del edificio de referencia, y en obras en las que se renueve menos del 25% de la envolvente, pues es cumplir la tabla de transmitancias y permeabilidades, la tabla 2.3 de limitación de descompensaciones. Bueno, con todo esto yo aquí les he hecho un pequeño resumen y es lo que vamos a ver ahora en el caso práctico. Por lo tanto, y esto también es un cambio fundamental, ya no hablamos de transmitancias térmicas elemento a elemento, hablamos de consumos y de demandas. Si queremos mejorar el consumo y la demanda de nuestro edificio, evidentemente, además de implementar estrategias sobre la calidad de la envolvente de térmica del edificio, hay que empezar a aplicar otras estrategias, porque si no, nuestro edificio no va a cumplir. No sé si me va a dar tiempo, pero vamos a intentar cumplir un edificio código técnico y va a ser prácticamente imposible si este edificio no tiene unas características previas de partida. Lo que les quiero decir es que la arquitectura y la ingeniería van a empezar a jugar un papel fundamental. Además de colocar aislamiento en los edificios, hay que colocarlo bien y hay que diseñar bien el edificio para llegar a esos valores. Porque la demanda, además de la envolvente térmica, tanto de la parte opaca como la parte transparente, va a depender de la orientación del edificio.
Va a depender de los puentes térmicos, muy importante en edificios aislados. Hasta ahora es algo que no habíamos dado importancia, porque en un edificio mal aislado los puentes térmicos representan un porcentaje muy bajo, pero en edificios bien aislados los puentes térmicos pueden echar abajo todo el consumo, toda la demanda del mismo si no los hemos tratado bien. El factor de forma del edificio también es fundamental, la estanquidad. La estanquidad del edificio también va a ser una parte crítica si queremos llegar a que un edificio no consuma, la ventilación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el diseño es fundamental. Directamente yo les propongo pasar al caso práctico y circunscribiendo un poco el tema, pues efectivamente, ya nos lo comentaban los anteriores exponentes, el nivel de concienciación en otros sectores distintos al de la construcción pues ha sido mucho mayor sobre eficiencia energética. A todos nos viene el caso de los electrodomésticos. Hoy todo el mundo, cuando va a comprar un electrodoméstico, nos fijamos, yo el primero, pues en que tenga una clase A o A++ o AR+. No sé lo que significa eso, la verdad, pero sé que es mejor que la B o que la C. Y si hacen la prueba cuando van a un centro comercial tipo, pues efectivamente es que ni siquiera hay electrodomésticos de la clase C o inferior. Es algo que el nivel de concienciación pues, ha sido mucho más elevado en otros sectores que el nuestro. En el año 2008, a través del Real Decreto 47/2007, como os comentaban, se exigió la certificación energética de edificios nuevos, y en el año 2013, a través del 235, pues se reguló también la de los edificios existentes. No voy a entrar aquí porque lo ha comentado Edurne sobre las herramientas de certificación. El complemento que yo les voy a comentar ahora para el código técnico se lo han entregado a la entrada en un USB y está a su disposición en este documento. Bien, pues yo creo que voy a abrir mi caso práctico. Voy a coger directamente el ejemplo que viene en CES y que ha estado utilizando Edurne. Bueno, como todos ustedes conocen, este edificio por eso lo he cogido. Es un edificio situado en Zaragoza, una zona climática que además es la misma que Madrid, que fue construido antes de los años 60 y por lo tanto anterior a cualquier normativa sobre eficiencia energética. Tiene una superficie útil habitable de 1.300 metros cuadrados, con un número de plantas habitables de 4 y 16 viviendas. Aquí, como ven, ya la nueva versión de CEX, trabajo sobre la versión 2.1, pues nos da las renovaciones por hora de 0,63 que comentaba Edurne. Bueno, este edificio es un edificio tipo de aquellos años y sus fachadas pues, están compuestas por un cerramiento de doble hoja con una cámara de aire intermedia. Este es el edificio típico. ¿Vale? Y con estas instalaciones que comentaba antes el anterior ponente. Bien, una vez tenemos nuestro edificio definido, el siguiente paso es hacer la calificación energética del proyecto. Quiero que se fijen en el dato ya del consumo, son 107 kilovatios hora metro cuadrado año. El Real Decreto 235 obliga a que junto con el informe de calificación energética de los edificios se entregue al propietario de la vivienda un informe de medidas de mejora. No voy a entrar mucho, pero el siguiente paso lógico sería definir las medidas de mejora. No voy a entrar aquí porque va a entrar después mi compañero Adolfo. Pero lo siguiente que vamos a hacer es definir las medidas de mejora a través de este complemento, de una forma automatizada, que yo simplemente lo voy a utilizar para medir. Como es un edificio de los años 60 y tenía una cámara y lo voy a rehabilitar, pues les voy a proponer realizar un insuflado en cámara. Aprovechando que tiene una cámara, vamos a realizar un insuflado. Entonces quiero actuar sobre el muro exterior y voy a decirle un relleno de cámara. Este es el sistema Insuber con 6 centímetros que tenía la cámara. Bueno, en automático el software, que no voy a entrar aquí porque lo van a ver después con mi compañero, pues nos da la nueva calificación energética. Y me salgo. Se van a cargar en el informe. Me voy a las medidas de mejora con mi sistema Insuber que me he definido y ya veo las mejoras que hay sobre la demanda de calefacción, por ejemplo, un 20%, etcétera, etcétera. Hasta aquí, nada nuevo. Siguiente paso, tenemos que justificar que esta medida de mejora cumple con el código técnico de la edificación. Para ello podemos utilizar cualquiera de las herramientas disponibles. Y es de lo que se trata esta herramienta de análisis.
ejecuto el complemento Isover comprobación código técnico de la edificación y me van a aparecer todos los escenarios del código técnico, si es una obra nueva o si es una rehabilitación. En este caso era una rehabilitación, ¿vale? Me van a permitir que, como he elegido un sistema de insuflado en cámara, un sistema Isomer, y así hacemos dos casos prácticos, voy a suponer que en este caso no lo hacen todos los vecinos y solo renuevo menos del 25% de la envolvente, que es el último de los casos. Si le doy a continuar, el complemento, como ven, ya me comprueba el cumplimiento con esas exigencias. Este es el edificio objeto de partida, no cumple. Si le pincho más sí, me va a decir que dónde no cumple. Como es una rehabilitación, ya les comentaba que no vamos a tener requisitos de energía, por lo tanto ya me está diciendo que el complemento, oye, no procede, ¿vale? Limitación de la demanda. Aquí, bueno, vemos que tampoco cumple. Si me permiten, esto es el edificio objeto, voy a entrar sobre las medidas de mejora. Con el sistema Isover ya vemos que cumplimos con la limitación de la demanda de energía. Pinchamos en la I y efectivamente, si recuerdan, para intervenciones inferiores a un 25% de la envolvente teníamos que cumplir con los elementos que se sustituyan o incorporen, teníamos que cumplir con las limitaciones establecidas en la tabla 2.3 de limitación de descompensaciones. Entonces, el programa lo que nos hace es comprobar la nueva U de nuestros cerramientos después del insuflado con Isover y la U límite, y nos compara si cumple o no cumple. En este caso cumple. Si recuerdan también, veíamos en la presentación que teníamos que cumplir con las condensaciones superficiales. El programa también hace la verificación de las condensaciones superficiales. Si recuerdan, para el tema de las condensaciones superficiales, el factor de temperatura de la superficie interior debería de ser superior al factor de temperatura de la superficie interior mínimo. Y lo que nos hace el programa es lo mismo, comprobar nuestros muros con ese factor mínimo, y cumple. Y otro de los requisitos son las condensaciones intersticiales. El programa me está avisando de que faltan datos. Otro de los requisitos, como les comentaba, son las condensaciones intersticiales. ¿Por qué me dice el programa que faltan datos? Porque la comprobación de las condensaciones intersticiales se hace comparando la presión de vapor en cada uno de los puntos del cerramiento con la presión de saturación. Claro, en este edificio que yo cargaba por defecto, los valores que tengo en los muros no eran valores conocidos, eran valores estimados, y por lo tanto no sé la composición de los cerramientos, el programa no me lo puede calcular. Ahora, si les parece, vuelvo para atrás, cojo otro ejemplo y modificamos los cerramientos. Bien, me salgo del complemento, eso es. Bueno, voy a quitar esta medida para que no se interfiera en el resto. Venga. Entonces, quiero hacer ahora, si les parece, les propongo, hemos hecho menos del 25% de la envolvente, vamos a hacer más del 25% de la envolvente. Nos volvemos al complemento de Saint-Gobain para definir la medida de mejora de una forma rápida. Voy a definir, por ejemplo, un SATE, un sistema de aislamiento por el exterior de todo el edificio. Voy a coger un SATE con una lana de roca Isoflex. Voy a coger, 14 centímetros de aislamiento, y voy a elegir el mejor mortero que existe en el mercado para esta aplicación, un mortero de Weber, acrílico, continuar. Bueno, y el plugin en automático ya me da la nueva calificación del edificio con la medida de mejora, ¿vale? No voy a entrar aquí, porque lo que quiero es salirme. Lo que sí que vemos es que ya nos ha mejorado una letra. Me quiero salir del complemento, ¿vale? Lo siguiente que hacemos, medidas de mejora, SATE. Aquí fíjense cómo el caso base tenía un consumo de 107 kWh metro cuadrado año. Este sistema SATE me ha reducido la demanda un 50%. Siguiente paso, tengo que estar seguro y verificar que esta medida cumple con el código técnico de la edificación. No vaya a ser que vaya a proponer una medida que no cumple. Es lo que nos va a permitir hacer el complemento que les estamos contando. Lo mismo, es un edificio nuevo, es una rehabilitación, en este caso es una rehabilitación, y como hemos instalado un sistema SATE a través del exterior del edificio, esta es una obra de reforma en la que hemos tocado más del 25% de la envolvente. Seleccionamos esa opción y en automático el complemento, no cambian los muros, ahora los vamos a cambiar. En automático el complemento me dice, ¿cumple o no cumple?
En este caso, para rehabilitaciones más del 25%, si recuerdan, el criterio del código técnico para la justificación era que la demanda conjunta de calefacción y refrigeración de nuestro edificio fuera la menor a la de edificio de referencia. Como ven, el complemento nos está calculando la demanda conjunta del edificio de referencia, que en este caso son 75,1, y nos calcula la demanda conjunta de calefacción y refrigeración de nuestro edificio con la medida de mejora, que en este caso es 63,3, como es menor, pues nos está diciendo que cumple. Otro de los requisitos son las condensaciones superficiales, lo mismo, que en el caso anterior nos compara el factor de temperatura de la superficie interior con el factor de temperatura interior mínimo, y esto me sigue diciendo que faltan datos porque no toque los muros iniciales y el sistema no sabe la composición, que voy a hacerlo lo primero de todo para que no se me vuelva a olvidar y así acabamos el ejemplo completo. Entonces, si se fijan en la envolvente térmica, claro, yo la fachada había cogido el ejemplo y las propiedades térmicas son estimadas. No conozco cuál es la composición de mis cerramientos. Voy a decirle que son conocidas. Me voy a la librería de cerramientos. Yo ya tengo aquí uno cargado para no estar aquí definiendo los cerramientos. Es un cerramiento como el que tenía originariamente, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es asignar ese cerramiento a todas las fachadas. La cubierta también, para que me haga el cálculo de la cubierta. Y la fachada norte, que es la última que me queda. Le voy a decir que son conocidas y le doy la composición del muro. Modificar, creo que ya lo he hecho todo. Bien. Complemento, isover comprobación código técnico, edificio existente, obra de reforma a la que se renueva más del 25, efectivamente ya me da que cumple. Ahora sí que es capaz de hacer el cálculo de las condensaciones intersticiales y me da que cumple. Entonces, puedo ir viendo cada uno de los requisitos en cada uno de sus apartados, de una forma muy sencilla. Además de esto, el complemento nos devuelve un informe con todos los cálculos que ha ejecutado y con la justificación de todos ellos. Lo ven aquí, partimos de los datos de CEX. En este caso el H0 no teníamos ninguna limitación, pues empezar con el H1, y aquí el complemento nos devuelve un informe realizado según el código técnico, justificando paso por paso cada uno de los requisitos, los cálculos y la fuente de datos que ha tomado en cuenta. Entonces, bueno, se trata eso, de una herramienta de análisis que nos va a permitir modelizar, no solo modelizar nuestros edificios desde el punto de vista energético, sino también nos va a permitir ver lo cerca o alejados que estamos del cumplimiento de los requisitos legales de una forma muy sencilla y muy rápida. Y yo creo que por mi parte es todo. Un segundo. Sí, para finalizar y dar paso al resto de ponentes, insistir en que tienen el complemento en el USB que hemos entregado, y me voy a ir porque mientras se las hablaba, me voy a la fotografía del inicio, y se me ha ocurrido cambiarla ahora con las cámaras termográficas que nos decía Carlos, y a lo mejor será el 2005, 2013, la siguiente presentación, estaremos todos con una cámara termográfica, no lo sé. Muchas gracias.